Bienvenidas y bienvenidos a la revisión del ensayo número 6 de cuarto medio. El día de hoy vamos a estar junto a la profesora Margarita Maturana revisando cada uno de los textos de forma intercalada, así que vamos a comenzar de inmediato con el texto número 1. Como bien dice arriba, es un artículo de opinión escrito por Felipe Orellana que habla acerca del terraplanismo y en particular sí del negacionismo que se observa en las ciencias de parte de algunos grupos. Acá yo ya tengo previamente destacado ideas claves. Es importante que siempre ustedes destaquen lo más particular, lo que les llame la atención o aquello que es lo central. Y acá, si se fijaron, yo he establecido métodos de subrayado, uno con color y otro simplemente con, digamos, un subrayado de línea. Vamos entonces a ver que el texto comienza diciéndonos que el autor vio un, digamos, documental que se llama Tan plana como un encefalograma. Ya lo vio, vamos a ver también e inferir que él es parte del terreno de las ciencias, lo vamos a ver más adelante, y que por lo tanto lo ve con cierta desconfianza, como dice ahí el párrafo 1. Luego en el párrafo 2 nos explica, digamos, quiénes son los participantes de este terraplanismo. Estos terraplanistas son gente que no cree en ciertas teorías científicas. Y en el 3 ya nos habla de más que centrarse en la explicación de lo que piensan, cómo el documental plantea que muchas personas adhieren a estas ideas y también de forma transversal, jóvenes, adultos, entre otros. También vamos a ver que se plantea el tema de que negacionismo, que si bien es una palabra que proviene, digamos, de los crímenes de lesa humanidad, es utilizado para el negacionismo o la negación de la ciencia. Así que ahí también va a plantear ciertas características en el párrafo 6 que nos ayudan a determinar qué se entiende por negacionismo, y también ahí el párrafo 7 nos nombra algunas cosas que valora el autor personalmente de esta mirada que se puede tener de los fenómenos. Y también, claro, en el párrafo 8 nos dice que los terraplanistas en consecuencia no cuentan con ninguna instancia que valide la hipótesis que van planteando, ya simplemente buscan excusas para defender sus ideas. Vamos a trabajar con esta pequeña síntesis la pregunta número 1, que nos dice cuál es la temática del texto, es decir, vamos a sintetizar cada uno de los párrafos para llegar a la idea global. En este caso, yo voy a hacer un descarte, eso es lo primero. Por ejemplo, yo descartaría la C, la ciencia y su búsqueda de la verdad, porque si bien el texto se plantea o el autor se plantea desde las ciencias, no es el tema que se debate, no es el tema que se opina. Ya, aquí la ciencia no está en discusión. Lo que está en discusión, vamos a ver, que es el terraplanismo y el negacionismo que trae consigo. Por lo tanto, la descarto. Luego pienso en la B, la ignorancia del negacionismo. Ojo, acá vamos a ver que no se plantea en sí de que el negacionismo hacia la ciencia sea ignorante. No vamos a ver una marca, sino que más bien se habla de que no cuenta con un sustento importante, que no tiene argumentos, pero en sí eso no apunta, o el texto en cada párrafo no apunta al tema de la ignorancia, al no conocer, ¿ya? Por lo tanto, la vamos a descartar y me quedo con dos que tienen un sujeto importante. Acá en la A, el terraplanismo, que podría ser una buena alternativa, y en el otro caso, en la D, se habla del negacionismo, el problema del negacionismo hacia la ciencia. Entonces, acá vamos a pensar algo. En el caso de la terraplanismo y su farsa conspirativa, estamos hablando de que el texto en cada uno de sus párrafos ya está hablando acerca de terraplanismo, pero ojo, el terraplanismo no es más que una excusa para tocar el tema del negacionismo. Si se dan cuenta, el primer párrafo parte hablándonos del documental, luego del que este mostraba a los terraplanistas, ¿cierto? Y hasta el párrafo 3, digamos que va a hablar acerca de ello. Luego en el 4 vamos a ver que en el fondo el terraplanismo es un tipo de negacionismo, uno de los tantos, ¿ya? Y que en el 5 nos va a explicar, digamos, cómo se entiende este término y cómo es llevado a la ciencia y cómo se caracteriza en las ciencias. Por lo tanto, vamos a ver que el terraplanismo es un tipo de negacionismo y en ese sentido, fíjense que el párrafo 9 retoma la idea de negacionismo más que contrarrestar el terraplanismo. En esta forma vamos a ver que de alguna forma se está mostrando que la temática es el problema del negacionismo hacia la ciencia. Y ahí tenemos dos
Cosa súper importante, el tema de las ciencias también era algo tratado, por lo tanto tenemos que ver que la alternativa correcta tenga también esa palabra que es clave para entender el texto. En el caso de la A, el terraplanismo, yo diría que está ahí, ¿cierto? Uno puede confundirse con la temática, pero fíjense lo que dice, y su farsa conspirativa. Tendría que haberse centrado completamente en esto, pero vemos que el tema se amplía hacia el tema del negacionismo y ahí sí que no nos sirve si queremos considerar la idea central o temática del texto. Vamos a pasar ahora a la pregunta 2. Dice, según el texto, ¿qué inquieta al autor del terraplanismo? Acá hay una pregunta de localizar, ¿cierto? No es difícil, por lo mismo solamente yo tengo que ir a buscar, ¿cierto? Lo que inquieta. Recuerden que cuando tenemos una pregunta de localizar, busquen algún término que resalte. Terraplanismo es un término que sale todo el rato, por lo tanto no resalta, pero inquieta, aquí sí sería la palabra clave. En este caso, para responder la pregunta número 2, tú debías llegar al párrafo 3. Fíjense acá. Línea 2, cuando dice, el documental no ahonda en las teorías terraplanistas, pero muestra algo inquietante. Ahí tenemos la palabra clave. El discurso permea jóvenes, adultos, ancianos, profesionales, deportistas, conformándose un nicho en crecimiento de personas enfocadas en un solo objetivo, rechazar toda fuente que provenga de algún medio científico. Es decir, ¿qué es lo que inquieta acá al autor del texto? Es que este discurso llega a mucha gente distinta, ¿ya? Y en este sentido, vamos a ver que aquella que expresa el contenido de lo que ya dijimos es la B, la transversabilidad, ¿cierto? Porque finalmente cuando algo es transversal quiere decir que puede llegar a distintos grupos etarios, grupos de, digamos, distintas ocupaciones, entre otros. Por lo tanto, ahí eso es lo que le llama, o más que le preocupa, le inquieta a nuestro autor. Las otras, fíjense que son distractores que tergiversan la información. Por ejemplo, la falta de rigurosidad para abordar su teoría en sí él no dice que es algo que le inquieta. Ya, no lo menciona. Sí se habla de que no hay rigurosidad, que no hay fundamentos, pero sí no está respondiendo a la pregunta. La D dice las intenciones ocultas también es algo que se menciona, de que hay una intención oculta en cuanto al negacionismo. Puede esconder algo oculto, algo político, pero necesariamente no responde nuevamente a la pregunta de lo que inquieta al autor. Y el verbo, ahí tenemos que siempre fijarnos en la palabra clave, ir a buscarla y luego que se replique en la respuesta. Y en tanto en la A dice, la concepción que tiene el planeta del planeta tampoco es algo que le inquieta. ¿Ya? Vamos con la 3. ¿Con qué finalidad el autor realiza la siguiente afirmación? Lo vi, pero tranquilidad. No vengo a discutir si la Tierra es o no una tabla. Entonces, esto, la finalidad, el propósito de esa frase, debemos verlo en contexto. ¿Ya? Ahí nos vamos a trabajar con el párrafo 1. Entonces, fíjense que el contexto, recuerden que cuando yo veo la función, veo contexto, no lo veo a secas. Me localizo entonces en las últimas líneas, ¿cierto? Sabemos que antes habla de que le apareció de repente sugerido el documental en cuestión y dice, ¿qué era esto? 95 minutos dedicados a dar tribuna al terraplanismo. No paraba de pensar en ese documental y el por qué se permiten abrir un espacio a algo que para mí no tiene asidero. No, y luego dice, no me aguanté y lo vi. Francamente, me hizo reflexionar respecto al tema. Pero tranquilidad, no vengo a discutir si la Tierra es o no una tabla. O sea, ¿qué nos está comunicando esta parte? De que el emisor, el autor, en este caso, ¿cierto? Ante la presencia del documental, lo ve, ¿cierto? Y lo hace pensar, este documental sí lo hace pensar, pero no lo hace pensar acerca de su teoría, ¿cierto? Sino, ¿cierto? No va a cambiar de parecer, eso es lo que nos está transmitiendo. Lo que ven a discutir entonces no es eso, sino que viene a discutir el tema del negacionismo. En este caso, vamos a ir viendo una por una. Vamos viendo. Para mostrar el propósito de su escrito. O sea, mostrar el propósito. ¿Cuál es el propósito de su escrito? En sí acá no nos está diciendo que nos va a mostrar el propósito, la finalidad de lo que está escribiendo. Simplemente acá está haciendo una aclaración, ¿cierto? Al hecho de que vio, ¿cierto? El documental y lo hizo reflexionar, ¿ya? Pero ojo, claro, aclara que la reflexión no tiene que ver, básicamente, con la temática de fondo o la teoría que defienden los terraplanistas, sino con el hecho de que
va a hablar de otra cosa. En este caso, yo ya les apunté más o menos a dónde iba, la voy a marcar de inmediato, aclarar la temática de su escrito. Claramente acá, ¿cierto? Hay una aclaración, ¿cierto? Lo vi, ¿ya? Pero tranquilidad, nos aclara entonces que él no va a hablar acerca si la Tierra es plana o no, sino que se va a detener en otros aspectos que son importantes para el documental desde su perspectiva. Por eso llegamos a la alternativa B. C, perdón. Luego la B decía, para validar su posición respecto al tema, tampoco está validándose, ¿ya? Fíjense que acá el verbo es súper importante. El verbo tiene que ser coherente con lo que está haciendo, porque estamos hablando de una finalidad de la afirmación. Y la D dice, para justificar la argumentación, tampoco. Vamos a llegar ahí a la C. Nos vamos a la 4. Dice, según lo señalado en el texto, es correcto decir del negacionismo que, nuevamente acá tenemos una pregunta de localizar, ¿cierto? Dice, según lo señalado, es correcto decir del negacionismo que, entonces nos vamos a remitir a toda la información de negacionismo. Eso lo vamos a trabajar más o menos desde el párrafo 5 y muy detenidamente en el párrafo 6, recordando que el negacionismo se caracterizaba por todos estos puntos, del 1 al 5. Entonces, vamos viendo. ¿Es correcto decir del negacionismo que el término se usa exclusivamente para designar crímenes de lesa humanidad? Incorrecto, pues no es exclusivo de este terreno. Recuerden que, de hecho lo dice, ¿cierto? No tan solo se ocupa, sabemos que se ocupa en el caso de los crímenes de lesa humanidad. Históricamente se ha usado así, como dice el párrafo 5. Pero, ¿cierto? También vamos a ver que es usado en ciencias. Y de hecho lo dice el párrafo 6, sintetizando lo anterior, el negacionismo en ciencias se caracteriza por, ¿ya? Ahí entonces ya la descartamos y la descartábamos también con el párrafo 4, que dice, el negacionismo se refiere en general a crímenes de lesa humanidad, es decir, actos, pero su uso se ha extendido hacia otros campos como el climático, geológico, es decir, al científico. Vamos a trabajar la B. Su intención es revelar la verdad de los hechos. Es decir, el negacionismo se caracteriza por revelar la verdad de los hechos, no. De hecho, tiene que ver con la negación a cualquier aspecto, no tan solo a los crímenes de lesa humanidad, sino también a la negación de algo, como puede ser algo climático, la ciencia, entre otras cosas. Su discurso carece de hipótesis. Eso es una mentira, o digamos que no es correcto de acuerdo al texto, porque fíjense que el párrafo 7 nos dice, volviendo al terraplanismo, podemos hablar de la iniciativa que desde el desconocimiento se plantean una multiplicidad de hipótesis. Entonces ustedes me van a decir, oye, pero si eso es el terraplanismo, no es el negacionismo, pero recuerden que el terraplanismo es un tipo de negacionismo, es uno de los tantos, por lo tanto, ahí haciendo la correlación no nos funciona. Y si vamos a decir que el negacionismo tiene como una de sus características importantes, falsear la información a través del lenguaje académico, ¿cierto? Tal como lo menciona acá el párrafo 6. Ya, aquí cuando dice la utilización del lenguaje académico para ocultar objetivos de falseamiento. Es decir, ahí lo tenemos tal cual señalado. Vamos a trabajar la pregunta 5. ¿Cuál es la actitud del autor con respecto al negacionismo? Entonces, ¿cómo aborda el tema? ¿Desde qué posición? Primero decir que él pertenece al terreno de las ciencias, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el párrafo 9 cuando dice la pregunta que nos debemos plantear entonces es de qué forma desde la ciencia podemos contrarrestar el negacionismo. Es decir, ahí él se está situando desde ahí. Y respecto a cómo trata el tema del negacionismo, vamos a decir que es de una forma crítica. Él no lo aprueba. Fíjense que ahí descartamos dedo, no lo aprueba para nada, ¿cierto? Sino que más bien nos explica este fenómeno y cómo se le tiene que contrarrestar. De alguna forma lo ve de una forma negativa. Tampoco es objetivo, pues bien, es un artículo de opinión. Y vamos a ver que hay una tesis implícitamente dicha, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo se le puede pelear, cómo se le puede disputar el terreno al negacionismo. Y tampoco con temor. De hecho, ahí él busca salidas, soluciones para poder llegar, digamos, a hacer una crítica en torno a este tema del negacionismo y el terraplanismo. Nos vamos a las 6. De acuerdo con el texto, ¿cómo podría afrontar la ciencia el negacionismo? Nuevamente acá una pregunta de localizar. Algo está dicho, ¿cierto? ¿Cómo podría afrontar la ciencia el negacionismo? Para ello vamos a trabajar con el párrafo 10, porque recuerden, en el 9 se dice lo siguiente, ¿de qué forma desde la ciencia podemos contrarrestar el negacionismo? Y luego dice la 10, el humor puede ser una opción.
donde la ironía funciona en contextos academicistas o en donde nuestra audiencia es afín a la ciencia. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos una forma, por medio del humor a grupos particulares, de acuerdo a ese párrafo. ¿Ya? Las otras no, pues a través de formación científica de todas las personas, nunca habla de eso de que se va, digamos, a educar a la gente o se va a formar científicamente así, de forma como formal. Luego la se dice por medio de la oposición del discurso tampoco, ¿cierto? No, eso no es una respuesta, digamos, simplemente oponerse, sino que hay que buscar un método. Y la D dice, a través de la refutación de los argumentos negacionistas, tampoco. Vamos con la 7. Según el texto, ¿qué valora el autor del terraplanismo? Nuevamente acá buscamos algo que está dicho, porque es de localizar. Y esto tú lo encontrabas en el párrafo 7. Dice, volviendo al terraplanismo, en principio, podemos valorar la iniciativa que desde el desconocimiento se plantean una multiplicidad de hipótesis, algo sumamente válido y común entre la ciencia. Aquí me está diciendo entonces el autor que él valora el hecho de que frente quizás al desconocimiento se generan digamos se ponen distintas hipótesis. El problema está a posterior, como decía acá, porque estas hipótesis no pasan, digamos, una rigurosidad del método científico que sí lo hace la ciencia. Pero en sí vamos a decir que en primera instancia, o en principio, sí valora la cantidad de hipótesis. En este caso, ¿cierto? Vamos a llegar a la alternativa D, que plantea diversas hipótesis para explicar un fenómeno. Vamos a negar, por ejemplo, acá la A, que utiliza términos académicos, eso no lo valora el autor. Construye respuestas a través de variadas interpretaciones, tampoco. Utiliza métodos como los de la ciencia, al contrario, no los utiliza. Llegamos a B2. Nos vamos a la 8. De la opinión del emisor expresada en el último párrafo se concluye que, entonces tú lo trabajas con el párrafo 11, decía, existen un sinfín de personas que si bien no están abanderadas con el terraplanismo u otro negacionismo, tampoco sabrían cómo explicar lo contrario. Es decir, existen personas que necesariamente no son negacionistas, pero no saben darle una explicación científica. Y esa masa, dice el autor, que alimenta sus dudas con cualquier tipo de fuente, sea científica o no, eh, en donde cualquier hipótesis explicada con elocuencia le suena atractiva y creíble, es justamente a la que debemos apuntar. Está diciendo, nosotros tenemos que llegar a esa masa que busca respuestas. Porque si gozamos del poder de la evidencia, algo que difícilmente, por no decir nunca, tendrán personas como los terraplanistas, ¿para qué desgastarnos en los negacionistas? Entonces, acá se va a concluir que, fíjense, muchas personas no cuentan con las herramientas para discernir entre lo correcto o no. Ya, hablando en materia de ciencia, ¿cierto? Porque acá dice que esas personas no sabrían cómo explicar una cosa o la otra. Por lo tanto, uno infiere que no tienen suficientes herramientas. Vamos viendo, fíjense en las otras. El desconocimiento es el peor enemigo. Eso es una mentira, ¿cierto? Pues no lo podemos sacar, casi como que es el peor enemigo, le está dando una valoración. Las personas no están interesadas en acercarse a explicaciones científicas, más que eso, está diciendo que las personas, o un gran número de ellas, es una masa inquieta y que alimenta las dudas con lo que tú le des. Por lo tanto, de ahí observamos entonces que sí están interesadas, pero hay que saber darles esas explicaciones. Y la C, las personas tienden a ser incrédulas cuando tienen dudas acerca de las cosas, es decir, tienden a ser como escépticas. No, al contrario, ¿cierto? Tienden a creer en aquello que se plantea. Y ahí está el problema, digamos, de que existe el terraplanismo. Por eso vamos a llegar a dedo. Nos vamos con la última. ¿Cómo se organiza la información del sexto párrafo? ¿Cómo se organiza la información del sexto párrafo? Acá observábamos entonces que decía, sintetizando lo anterior, el negacionismo en ciencias se caracteriza por, y va a dar cada una de las características: falseo de evidencia, utilización del lenguaje académico, negar lo que la ciencia ha demostrado y aceptado, exculpar y glorificar a quienes cometen actos que atentan contra lo establecido, y la determinación de una intención oculta. Por lo tanto, estamos viendo características y en ese sentido vamos a ver que se organiza como una descripción de lo que es el negacionismo. No es una serie de soluciones, ojo, tampoco son comparaciones ni secuencia de acciones. Ahí uno se pierde un poco con la D porque dice 1, 2, 3, pero no es una secuencia de acciones en sí. Por lo tanto, llegamos a la alternativa A.
Pasaremos ahora a la revisión del texto número 2 con la profesora Margarita Maturana. Ahora vamos a revisar la lectura número 2, un artículo científico, Matemáticas y Astronomía en Mesopotamia, publicado en junio del año 2008 en la revista Suma. Entonces aquí, ustedes saben, yo ya vengo con parte de la información destacada. La primera pregunta de este texto: ¿qué periodo se menciona como el inicio de la civilización según el texto? Una pregunta de localización. Tengo que ir a encontrar la información explícita. Y aquí. Hacia el año 4000 a.C. aparecieron los primeros signos de civilización, tal como modernamente lo consideramos. Ello ocurrió durante el periodo arcaico de Uruk. Información explícita, y la alternativa correcta viene a ser la A. Seguimos. Pregunta número 11, síntesis. ¿Cuál es la idea principal del texto sobre los sumerios? De hecho, aquí hasta teníamos una trampita. Los sumerios es una parte clave de este texto. Tenemos que ir viendo qué ideas son consistentes a través del texto. La ciencia en las culturas fluviales de Egipto y Mesopotamia, la revolución neolítica, una etapa protohistórica donde se habla de la ocupación de los valles fluviales, desarrollo de ciudades-estado, división del trabajo. Signos pictográficos fueron disminuyendo en número y simplificándose hasta evolucionar a signos abstractos. En esta época surgieron también los primeros cálculos matemáticos, se implantó el sistema de numeración sumerio, sistema posicional de base mixta, decimal y sexagesimal, eso se nos pregunta en otra pregunta más adelante, el sistema de numeración sumerio, la numeración cuneiforme y las imágenes asociadas. Entonces aquí hay que ver la síntesis más adecuada. La invención de la escritura jeroglífica se nos quedaría corto, muy específico. El desarrollo de las ciudades-estado en Mesopotamia es solo la primera parte del texto, podemos eliminarlo. La importancia de la numeración decimal en la cultura sumeria. El problema es que la numeración no era solo decimal, sino que también era sexagesimal. Entonces, la única que nos quedaría como alternativa coherente y que es la síntesis más adecuada, vendría a ser la D, la contribución de los sumerios al inicio de la civilización y la escritura cuneiforme. Y aquí tenemos la oración que engloba mejor o que sintetiza todo el texto o las alternativas anteriores. La pregunta número 12. ¿Cuál fue una de las principales características de la revolución neolítica en Egipto y Mesopotamia según el texto? Vamos a volver a ver qué es lo que se dice. La revolución neolítica tuvo lugar en esta zona del mundo antes que en el resto. Se ha considerado que en el inicio del sexto milenio antes de nuestra era, en Tel Aswan, dieron comienzo las sociedades agrarias más antiguas. Un milenio más tarde, en el poblamiento del Obeid, cercano a la ciudad de Ur, junto al río Éufrates, comenzaron las técnicas de regadío y los primeros agrupamientos de población en aldeas. Volvemos a nuestra pregunta. Las principales características de la revolución neolítica en Egipto y Mesopotamia. Según el texto, la introducción de técnicas de regadío, la época neolítica. Técnicas de regadío, tecnologías de uso agrícola y ganadero, sociedades agrarias, también marcas textuales, técnicas de regadío. En varias partes se destaca esa información como algo relevante. ¿Qué aspecto clave del desarrollo de los sumerios se destaca en el texto? Aquí teníamos que ver si es que en el texto se jerarquizaba algo o se mostraba algo como lo más importante. Y esto tiene que ver un poco con la pregunta de aquí arriba. ¿Cuál es la idea principal del texto sobre los sumerios? ¿Cuál es la información más relevante que se dice sobre los sumerios? Se señala que el inicio empieza, o sea, como que una de las partes más importantes en la historia es la agricultura y la ganadería, pero a propósito de la conformación de esta sociedad. Su dominio en la escritura jeroglífica es de nuevo muy específico, es un poco más.
Su influencia en la civilización egipcia, eso sería una pequeña sobreinferencia. La correcta, en este caso, es la innovación en sistemas de numeración y escritura cuneiforme. Si tuviéramos que volver a buscar una marca textual, la característica esencial de la numeración cuneiforme es que la nueva unidad está colocada a la izquierda. La escritura cuneiforme de numeración del sistema sumerio. El sistema de numeración sumerio fue acumulando grandes signos cuneiformes verticales hasta el número 9. De todos los aspectos que se nombran en el texto, en el que más se profundiza es a propósito de la numeración de esta cultura. ¿Qué tipo de información se puede derivar, desprender, de la representación pictórica de triángulos y círculos en el sistema numérico sumerio? O sea, teníamos que volver a las representaciones pictóricas de la última imagen aquí y deducir, concluir qué información es la que se nos está mostrando aquí. Y es una información sobre números y cantidades, como se cuenta información en el sistema sumerio. Aquí la pregunta que la profe había dicho, esto nos va a servir más adelante. ¿Cuál fue el sistema de numeración utilizado por los sumerios según el texto? Infiero que muchos pudieron haber caído en este distractor porque efectivamente ocupaban un sistema decimal, pero no era el único. Ocupaban un sistema posicional de base mixta, decimal y sexagesimal. La marca textual de esa información la podemos encontrar aquí. Base mixta, decimal y sexagesimal. Pregunta número 16. ¿Cómo se presenta la información numérica en el texto? Listas y tablas no aparecen. Podemos descartar esa información de inmediato porque aparecen imágenes, pero son imágenes, no listas ni tablas. Se presenta efectivamente información, por ende deberíamos descartar esa, pero tampoco utilizan fórmulas, entonces ya sea por descarte o ya sea leyendo el texto y mirando las imágenes, llegamos a la conclusión de que la correcta es a través de ejemplos concretos. ¿Cuáles serían las marcas textuales? Nos van mostrando, por ejemplo, cómo se hacen los números del 1 hasta el 60, algunas especificidades, algunos números especiales, al igual que aquí me muestran algunos números en particular, ejemplos puntuales. Y para terminar con este texto, ¿qué tipo de lenguaje es el que se está utilizando para describir los signos numéricos sumerios? Aquí la respuesta correcta era la A. Están utilizando lenguaje técnico, lenguaje específico. Están hablando de escritura cuneiforme, de sistema sexagesimal, de sistema decimal. Se está utilizando una jerga matemática para referirse a este tipo de numeración. Y con esto terminamos el texto número 2. Vamos que se puede. Bien, pasamos a la lectura 3. Vamos a sintetizar el texto. Primeramente, decir que la temática que se aborda acá tiene que ver con la ley de etiquetado, en qué consiste, digamos también ver el contexto que existe a nivel global y nacional de sobrepeso. Y además también vamos a ver que esta información se va a apoyar en ciertos gráficos, en ciertas imágenes. En verdad, acá es muy poquito texto y vamos a ver que las preguntas se van a concentrar tanto en imagen como en texto. Vamos a trabajar la primera, que nos habla de la función de párrafo. Dice, ¿qué función comunicativa tiene el primer párrafo? Acá yo ya destaqué previamente que se sitúa, ¿cierto?, al lector, digamos, mencionando que hay una prevalencia de obesidad en el mundo, ¿ya? Pero también vamos a ver cómo se ve en Chile, ¿ya? Donde se dice que un 75% de la población tiene sobrepeso. Ahí se indican los niveles de obesidad en las mujeres y en los hombres. También va a mencionar acerca de los estudios que se hacen en esta materia y ver cómo la obesidad es un factor de riesgo. Todo eso, digamos, para derivar en la idea de que ha habido muchos intentos por parte de diversas organizaciones y gobiernos para disminuir la prevalencia de la obesidad y que los países no han sido capaces de hacerse cargo. Vamos viendo entonces, la función que tienen, recuerden que siempre no están solo en el párrafo, sino que tiene que ver con el texto completo. Entonces, por lo mismo, si bien se mencionan ciertos datos,
¿cierto? Ojo, que no es la función o el propósito del párrafo, señalar simplemente los datos, sino que señalar esos datos en función de algo mayor, que tiene que ver con los niveles de obesidad para poder derivar el tema de la implementación de los sellos de alimentos críticos. Nos vamos a exponer la temática principal, aún no se aborda, pues recuerden que el tema, vamos a ver qué es la ley de etiquetado, ¿ya? Y por lo tanto ahí no se plantea aún. Nos vamos a quedar entonces con C y D. Vamos viendo. La alternativa C dice introducir el tema. Esto me parece muy acertado como función de párrafo. De hecho, es la correcta. Introduce el tema a través de la problematización de la obesidad y se plantea la obesidad como un problema a solucionar. Es derechamente lo que hace el párrafo, ¿ya? Se menciona entonces la obesidad como un problema que no ha podido ser superado desde los distintos países. Ahora, fíjense que acá estaba cerca la alternativa de contextualizar la problemática que se abordará en el texto, pero ojo, no está dando un contexto, ¿ya? De la problemática. Es decir, mucho más allá de eso, está haciendo una introducción, es decir, un tema general para derivar en el siguiente. En este caso, entonces, vamos a decir que en sí no es un contexto, pues siempre estamos hablando de un momento en tiempo, ¿ya? Y lugar. En este caso, la problemática que se abordará todavía no se plantea en ese párrafo, sino que lo vamos a ver más adelante. Y ahí entonces nos caemos con la alternativa D. Vamos con la 19, que es la ley de etiquetado. La ley de etiquetado lo podíamos ver acá, ¿cierto? En el párrafo 2 decía nueva política, que es la ley de etiquetado, y que consiste en sellos de advertencia en los nutrientes críticos que tienen algunos alimentos que son altos en azúcares, sodio, grasa y calorías. Por lo tanto, vamos a llegar a que la ley de etiquetado básicamente consiste en una política pública, ojo, esto lo vamos a sacar acá, política, ¿cierto? Se entiende que una política pública porque a nivel país, ¿cierto? Es una normativa, como vamos a ver más adelante, y claro, informa los excesos de nutrientes críticos tal como mencionaba el párrafo 2. En otro sentido, podríamos también ir descartando, fíjense, mecanismo de protección a la salud de las personas, derechamente no se dice qué es eso. Acá hay una pregunta directa y cuando es pregunta directa debería estar la información, debería darnos ya una idea acerca de lo que está dicho. Luego dice, ley que tiene como fin la reducción de la obesidad no es el propósito último, sino que ahí vamos a ver que en el fondo se ponen sellos de advertencia para que la gente se informe, ¿ya? Y regulación de los ingredientes, no, vamos a ver que en sí la ley de etiquetado contempla esto, pero más bien funciona como una política pública. Entonces buscamos bien un sustantivo que sea acorde al texto, ¿ya? Nos vamos a trabajar la 20. ¿Qué se dice en el texto acerca de la implementación de los sellos? ¿Qué se dice? Entonces es algo que está dicho, ¿ya? Y para ello vamos a trabajar con el párrafo 5. Decía, la política de los sellos se implementó de forma gradual en 3 etapas, cada una de las cuales establecía límites más estrictos que la anterior. Ahí está la etapa 1, 2 y 3, que tuvieron lugar en el 2016, 2018 y 2019. Los valores de los límites de cada etapa de implementación se presentan en la tabla a continuación y vamos a ver que ahí se van a poder ver en esta tablita número 1 y tabla número 2. Entonces, trabajamos lo dicho en cuanto a implementación de los sellos. En este caso, voy a marcar de inmediato la correcta. Fueron desarrollándose progresivamente de menos a más, tal como lo dice la primera línea del párrafo 5, ¿cierto? Se implementó de forma gradual en 3 etapas. Cuando hablamos de gradualidad, estamos hablando de algo que va paso a paso, ¿cierto? Y además que aquí dice, ¿cierto? Que esto fue progresivo y con límites más estrictos que el anterior. Por lo tanto, fue de menos a más. Ya es algo que está dicho, pero intercambiamos con sinónimos. En el caso de la A, que los umbrales afectan de forma uniforme e invariable a los productos, eso es mentira, pues lo que plantea hacia el final del texto es que varían en función de si el producto es sólido o líquido, por lo tanto ahí hay una variación sí o sí. También la B dice que se llevó a cabo durante 3 años consecutivos, fueron más, pues plantea que fueron el 2016, 2018 y 2019, siendo el 2016 interrumpido hasta el 2018, por lo tanto vamos a ver que no fue consecutivo. Límites, dice que los límites redujeron el consumo de ciertos alimentos, no lo podemos determinar.
Ya, de hecho, en el párrafo 6 se habla de que no hay estudios que puedan ver si los alimentos tuvieron bajas, sino que más bien se capturan percepciones de las personas. Vamos con la siguiente pregunta de evaluación que dice, ¿cómo se puede calificar la ley de etiquetados de alimentos? Es decir, en base a lo dicho, yo voy a llegar a un adjetivo que sea, digamos, coherente con lo que se plantea. En este caso, desde ya marco que la alternativa correcta es la B. Ejemplar, pues ha sido replicada en algunos países, los vamos a ver en el párrafo 3, donde nos explica, digamos, que Chile fue pionero de estos sellos y que además también con esta popularidad que cobró, se implementó en países como México, Perú e Israel. Es decir, esos 3 países ya lo tienen en su constitución y además otros 25 países están en proceso de discusión, siendo, digamos, Chile un pionero. En ese caso vamos a llegar a que se puede calificar de ejemplar, pues ha sido replicada en algunos países. Si se fijan, la segunda parte es muy coherente con el texto. Por otro lado, descartable el hecho de que sea conflictiva, pues no vamos a ver qué generó debate. Saludable, pues hace que las personas transformen su hábito, eso no se puede determinar. De hecho, se dice, ¿cierto?, que han existido estudios en cuanto a las percepciones, pero no digamos cómo así ha modificado los hábitos alimenticios. Y la D, radical, ya que supuso un cambio en el paradigma del alimento, tampoco apunta a ello el texto, por lo tanto no podemos llegar a ella. Nos vamos a la 22. Respecto a los recursos gráficos, es decir, a las imágenes presentes en el texto, estos vamos a ver que lo que hacen, en este caso era la alternativa B, grafican la información anterior. Claro, si te fijas en el párrafo 3, nos hablaba de que en cuanto a esta como idea pionera que tuvo Chile, se replicó en países como México, Perú e Israel. Y luego dice, la figura a continuación muestra los sellos de advertencia en Chile y en estos países. Por lo tanto, la imagen en cuestión, la primera imagen, digamos, obedece a lo dicho en el párrafo anterior. Y lo mismo pasa con la tabla número 1 y la tabla número 2, que digamos, tienen directa relación con el párrafo anterior y que nos hablaban de cómo habían ciertos valores de acuerdo a las distintas etapas, a las 3 etapas de, digamos, progreso en la política de sellos de alimentación. Por lo tanto, llegamos a la B. No añaden información nueva, como ustedes ven acá, que dice la alternativa A, no sintetizan la información anterior ni destacan la información, sino que más bien grafican lo dicho anteriormente. Nos vamos a trabajar la 23. De acuerdo al sexto párrafo, ¿por qué las evaluaciones previas del efecto de los sellos de advertencia no son concluyentes? Esto es algo que está explicitado, ¿ya? Y para ello trabajábamos el último párrafo. Decía, en un trabajo reciente, los efectos de la implementación de los sellos de advertencia. Estudiamos, perdón. Algunas de las evaluaciones previas del efecto de los sellos se basaban en encuestas en que se preguntaban a una muestra de consumidores cómo había variado su consumo de alimentos con la entrada de los sellos. Sin embargo, estas evaluaciones son lejos de ser concluyentes, puesto que solo capturan percepciones o creencias y que para medir el impacto se deben ver las conductas de compra y evaluar el resto, el efecto en las compras que efectivamente se realizan, es decir, si uno deja de comprar producto o no, pero digamos que eso lo tendría que hacer otro estudio. Lo que sí vamos a recoger es que las evaluaciones previas del efecto de los sellos de advertencia no son concluyentes, pues solo capturan percepciones individuales de las personas, ¿ya? Ahí vamos a llegar entonces a algo que está dicho. Lo demás no lo podríamos trabajar con la información. Nos vamos a la 24. Se infiere del texto que la implementación de los sellos en los productos alimenticios tiene como propósito, es decir, aquí, ¿cuál es el propósito de los sellos? Y en sí, de acuerdo a toda la información planteada en distintos momentos del texto, vamos a decir que su propósito principal es alertar a la población sobre los niveles de nutrientes críticos. No podemos llegar más allá, ¿cierto? Puesto que, como decía el párrafo 2, ¿cierto? La política consistía simplemente en poner sellos de advertencia en nutrientes críticos, alto en azúcar, sodio, grasa y calorías. Por lo tanto, decimos que alerta, ¿cierto?, a la población, es decir, le da una señal acerca de cómo ese producto contiene ese tipo de, digamos, nutrientes críticos. No así, uno acá se confunde, digamos, por el párrafo 1 que menciona esta idea de la obesidad y de cómo también en Chile y el mundo es una enfermedad, una epidemia que hay que contraer. Pero vamos a ver que no puede ser en ese caso disminuir los altos niveles de obesidad, no necesariamente, sino que más simple que eso trabajamos con lo dicho. Mejorar los hábitos alimenticios de la población tampoco.
evidenciar qué productos son más sanos y nutritivos que otros. Fíjense que todas esas suenan bastante coherentes, digamos, y que pueden de alguna forma sí ser ciertas, ¿cierto? Pero de alguna forma colateral, no derechamente lo que plantea la política pública. Por lo tanto, vamos a ver que aquí a la que podíamos llegar era la B. Nos vamos con la 25. De acuerdo a la información presentada en la segunda imagen, en el ítem de alimentos sólidos, es incorrecto decir que, de acuerdo entonces a esta segunda imagen y lo que tiene que ver con, eh, perdón, aquí está la segunda imagen, la tabla número 1. En el ítem de alimentos sólidos, claro, en esta de acá arriba, me había equivocado, es incorrecto decir que, ¿cuál no? Entonces sería incorrecta. Vamos viendo, la disminución de azúcares desde la primera a la tercera etapa es de más del 50%, entonces tenemos que comprobarlo. En cuanto a los azúcares, vamos a ver que en un comienzo se había fijado que 22,5 representaban, digamos, un nutriente crítico. Hacia la etapa 3 es de 10, por lo tanto, vamos a decir que no nos sirve, pues esta es verdadera. Es correcto decir que la disminución de azúcares desde la primera a la tercera etapa es más del 50%, pues el 50% de, digamos, 22, ¿cierto? No corresponde a 10, sino que esto es aún más de ese 50%. Vamos con la B. El sodio se redujo en un 50% desde la primera a la tercera etapa. El sodio, vamos que en la primera etapa comienza con 800 y termina en 400. Por lo tanto, es verdadero decir que se redujo en un 50%. ¿Ya? Y recuerden, estamos buscando la incorrecta. Ojo ahí, la incorrecta. Luego dice el ACE, la energía se redujo en más de un 50% desde la primera a la tercera etapa. Entonces me localizo acá en energía, al comienzo era 350 y hacia el final es 265. Ahí, claro, dice acá la alternativa que se redujo más de un 50%, pero me estoy dando cuenta que 350, claro, o sea, no alcanza a disminuir la mitad. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya tendríamos, al parecer, la alternativa correcta. La voy a marcar como correcta, ¿sí? Y la dice, las grasas saturadas no fueron reducidas a la mitad en la tercera etapa. En el caso de las saturadas, claro, 6 y a la tercera, 4, claro, es verdad. Por lo tanto, no me sirve porque estoy buscando la incorrecta. En este caso voy a llegar a la alternativa C. Muy bien, vamos a pasar ahora a la lectura número 4 con la profesora Margarita. Y con esto nos estamos acercando a la mitad del ensayo, ya estamos en la lectura número 4. Análisis de las criptomonedas en la economía actual, escrito por Íñigo Zarraluki Matos. Esto es un fragmento, la introducción en realidad, de una tesis de un señor, un chiquillo, que probablemente haya estudiado comercial o algo relacionado por el tema de su tesis. Infiero. Entonces, pregunta número 26. Según la información proporcionada, el principal motivo detrás de la creación de las criptomonedas. Esto era información explícita que se encontraba en el primer párrafo. Los creadores y defensores de este tipo de moneda tenían el objetivo de aplicar conceptos informáticos y matemáticos para vencer los inconvenientes que encontraban en el dinero fiduciario, o sea, el dinero tradicional, como lo conocemos nosotros, el efectivo en ese entonces. Entonces, aplicar conceptos informáticos y matemáticos en transacciones. ¿Qué papel desempeñó Hal Finney en el desarrollo de las criptomonedas? Y volvemos. Hal Finney, si bien trabajó en el PGP, el logro más grande que tuvo fue una parte de tecnología criptográfica destinada a eludir las organizaciones oficiales, o sea, la prueba de trabajo reutilizable, ARPO. ARPO era un arquetipo de una criptomoneda que Finney aseguraba brindaba pruebas de tokens de trabajo para ser reutilizados, de manera muy semejante a cómo se transfiere el dinero físico sujeto a sujeto. Entonces, ¿qué fue lo más importante que hizo este caballero? Creó el sistema ARPO, precursor de las criptomonedas, tal y como ahora las conocemos. Pregunta número 28. ¿Cuál fue el impacto de la empresa DigiCash en el desarrollo de las criptomonedas? Vamos a buscarlo. Posterior a DigiCash, después de DigiCash, y nos viene a dar un ejemplo de cómo surgieron otras empresas que trabajan con dinero online. Así, se puede decir que DigiCash
ha allanado el sendero para el advenimiento de las monedas digitales. Un puñado de imitadores de DigiCash, como WebMoney de Rusia, surgió en diferentes partes del globo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo DigiCash? Aplanó el camino para que las criptomonedas pudieran ser exitosas. DigiCash voló para que las criptomonedas pudieran volar, dirían algunos de mis alumnos. 29. ¿Cuál es el propósito principal del texto? ¿Con qué objetivo el autor escribe este texto? Aquí algunos podrían haberse equivocado porque el título del texto era analizar. No obstante, si bien era una buena señal, había que mirar lo que venía después. La tecnología detrás de las criptomonedas, en realidad eso no es el tema que guía el texto, sino que si se fijan, el texto lo que nos está haciendo es contar la historia, narrar la historia desde las criptomonedas, desde el inicio. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuál fue el objetivo principal? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Quiénes fueron los precursores? Hasta una fecha relativamente reciente, porque hablando en ciencias 20 años es una eternidad. Promover el uso de monedas digitales, este texto no es argumentativo, así que estaría lejos de promover algo. Y comparar las criptomonedas con las monedas tradicionales, en realidad eso solo se hace en el primer párrafo para dar a entender con qué función fueron creadas. Así que ahí podríamos hacer el descarte también. Pregunta número 30. ¿Por qué DigiCash tuvo dificultades en su funcionamiento? Aquí tenemos que remitirnos a los primeros párrafos. DigiCash inicialmente trató directamente con individuos, con personas naturales, pero el Banco Central de Holanda anuló esta idea. Enfrentado a un ultimátum, DigiCash acordó vender solo a bancos con licencia, lo que redujo seriamente su potencial de mercado. Más tarde intentaron acoplarse con Microsoft, pero esta idea se arruinó a final de los años 90. Entonces, una de las dificultades que tuvo que enfrentar DigiCash fue la falta de aceptación por parte de los bancos. ¿Cuál fue la relación entre el algoritmo de cegado de David Chaum y el desarrollo de las criptomonedas? Veamos. Primero yo podría buscar el nombre del caballero, David Chaum, creó un algoritmo cegado, ya encontramos lo que aparece en el enunciado, que es primordial para la encriptación actualizada fundamentada en la web. El algoritmo permitió intercambios de información seguros e inalterables. Palabras claves, seguros e inalterables, sentando las bases para futuras transacciones electrónicas de divisas. Entonces, volviendo a la pregunta, relación entre el algoritmo cegado de David Chaum y el desarrollo de las criptomonedas. El algoritmo cegado permitió transacciones seguras, permitiendo que trabajar con criptomonedas fuera igual de seguro. Pregunta número 32. ¿Cuál fue el propósito principal de Tor? Volvemos aquí a buscarlo. En 2003, el software de navegación Tor recibe una versión oficial. El blog oficial de Tor nos hace la siguiente pregunta. ¿Podrían las criptomonedas afirmar que proporcionan privacidad si Tor no estuviera presente para dar un anonimato fuerte en la capa de transporte? Tor funciona enrutando el tráfico web a través de lo que describe como una serie de túneles virtuales, por lo que es extremadamente difícil rastrear la ubicación física o la identidad de cualquier usuario individual. Entonces, el propósito de Tor, según el texto, asegurar la privacidad de los usuarios. Que nadie sepa cuándo se gasta dinero, desde dónde se está gastando el dinero, que las transacciones sean realmente privadas. Y aquí, evaluación de forma y contenido, está como bien al medio. El estilo predominante de escritura. Aquí muchos se podrían haber equivocado. Porque si bien lo que está haciendo es contarme algo, no me lo está contando como si fuera un cuento. Tampoco me está argumentando. Y ya sabemos que la descripción es para elementos particulares. Uno puede describir personas, uno puede describir lugares, pero aquí lo que se está haciendo es exponer
con lenguaje técnico, de manera objetiva, sin opiniones, sin lenguaje coloquial, sin recursos persuasivos, sino que de manera lo más clara y objetiva posible, incluso con citas y referencias, la historia de las criptomonedas. Por ello que el estilo de escritura predominante en este texto es de carácter expositivo. Me está exponiendo la historia de las criptomonedas. Y con esto terminamos la revisión del texto número 4. Pasamos a la revisión del texto número 5. Este se llama Pasión de leer. Y como bien se nos indica, nos habla del trabajo de la lectura de parte de los padres, de los profesores, y cómo estos sujetos deben volcar la lectura de los niños hacia una práctica cotidiana, como dice el párrafo 2, cercana, como dice el párrafo 3, y además también nos habla de algunos errores que comiten los maestros que tiene que ver con imponer los clásicos, lo vemos en el párrafo 4 y 5, ¿cierto? Imponiendo, como dice acá Mistral, lo óptimo versus a lo quizás mal escrito, que podría ser algo más cercano al niño. Y se habla también de una transición, como el niño se puede llevar, digamos, a la pasión de leer a través de una lectura constante, a través del no fatigar al niño, de no producirle cansancio, no desalentarlo, y por lo tanto por eso se habla de postergar, digamos, las lecturas difíciles para un momento más adecuado cuando ya esté más formado. Por lo tanto, con esa breve síntesis vamos a ir a las preguntas. La pregunta número 34 dice, ¿a quién se dirige principalmente Mistral en el texto anterior? Ahí entonces tenemos que considerar que ya nos da una pista en el párrafo 1, dice, la faena en favor del libro que corresponde cumplir a maestros y padres es la de despertar la apetencia del libro. Vamos a ver entonces que en todos los párrafos se habla y vamos a inferir que se está hablando de, digamos, una lectura temprana, lectura infantil en ese caso, y que por lo tanto, pensando ahí en el salón de clases o en la crianza misma, va a estar vinculada a el espacio de padres y profesores. Por lo tanto, además, con ese refuerzo de la primera línea, vamos a llegar a que está dirigida a los padres y maestros, quienes son los formadores de la lectura en esa etapa. Nos vamos a la pregunta 35. Dice, en el tercer párrafo, ¿qué idea da a entender la metáfora de la leche? Vamos a trabajar entonces la idea de esta metáfora. Para ello nos vamos al tercer párrafo. Dice acá, entonces, la primera lectura de los niños sea aquella que se aproxima lo más posible al relato oral. Folclor, mucho folclor. Se trata del momento en que el niño pasa de las rodillas mujeriles al seco banco escolar. ¿Qué entendemos de esa primera parte? Claro, el niño en este tránsito, ¿cierto?, de haber estado en casa con la madre, con el padre, hacia el banco escolar, es decir, la escuela. Por lo tanto, hay una transición importante. Y acá viene la metáfora, dice, cualquier alimento que se le allegue debe llevar color y olor de aquellas leches de anteayer. Quiere decir entonces que en este momento nuevo, en esta nueva circunstancia del banco de clases, la escuela, se va a intentar que lo que se le lleve, es decir, esta leche que corresponde al alimento, a la lectura, tiene que ser parecida a lo que venía consumiendo antes, ¿cierto? Es decir, esto más vinculado a la familia, a la madre, al padre. Por eso en este caso, vamos a ver las alternativas. La alternativa A dice, las primeras lecturas deben parecerse a los relatos que las madres contaban a sus hijos antes de la etapa escolar. Me parece súper acertado, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente, claro, la leche, cuando se ocupa acá, ¿cierto? Lo vamos a ver ahí cuando dice, cualquier alimento que se la llegue debe llevar color y olor de aquellas leches de anteayer, es decir, de esta como formación anterior. Y por lo mismo, llegamos a que deben parecerse a los relatos que las madres contaban a sus hijos. Claro, alimento en el sentido, estamos en el contexto de la lectura y cómo tiene que ser constante, cercana a los niños, y esa cercanía se va, digamos, a lograr a través de que sea parecida a los relatos orales que podía contar mamá o papá. Luego la B decía, necesidad que las primeras lecturas provengan de la tradición oral. Aquí uno se confunde porque al comienzo efectivamente se va a hablar de la importancia de que el relato o la lectura primera del niño debe acercarse al relato oral, ¿ya? Pero es una de las características. Necesariamente la metáfora de la leche no nos lleva a ello, ¿ya?
Luego la C decía, la importancia de que las madres acompañen a los hijos en sus primeras lecturas escolares, necesariamente no tiene que ver con el rol de la madre, sino que con la que la lectura, digamos, se parezca a la de antaño. Y la D dice, el carácter nutritivo de la lectura infantil, por cuanto alimenta el bagaje cultural de los niños respecto de sus tradiciones folclóricas. Acá claramente está mezclando un montón de cosas que salen en el párrafo, pero no se da a entender en sí la metáfora de la leche. La leche como la lectura. ¿Ya? Como la primera lectura. Y ahí hacemos digamos, ese contraste entre leche y primera lectura. Vamos con la 36. ¿Con qué propósito Mistral cita a Alfonso Reyes en el segundo párrafo? Vamos a ir a trabajarlo entonces y buscamos la cita a Alfonso Reyes. Dice acá, volver la lectura cotidianeidad. Eso es lo primero. O según dice Alfonso Reyes, cosa imposible de olvidar como lavarse las manos. Ya, vemos entonces que hay un refuerzo al anterior, porque si dice que hay que volver la lectura a algo cotidiano, algo del día a día, la cita va en la misma línea, dice cosa imposible de olvidar como el lavarse las manos, es decir, el acto de lavarse las manos como algo también de parte del día, parte de la vida, de la rutina. Por lo tanto, digamos que hay una acción que se repite, que se refuerza. En este caso, voy a ir viendo las alternativas. Para confirmar la idea de que la lectura debe ser algo cotidiano, me parece muy acertado, a primeras, al revisarla, llegaría a la A, pero voy a confirmar con el resto. Para resaltar que las lecturas deben provocar gozo. Acá vamos a sacar esto, pues, cuando Alfonso Reyes dice este acto de lavarse las manos, ¿cierto? Imposible olvidar cómo lavarse las manos, está aludiendo a algo que se hace como acto reflejo, como algo cotidiano, no sencillamente como algo de gozo. Por eso la descartamos. Luego dice la C, para contrastar. Ojo con el verbo también, porque contrastar, al contrario, ¿cierto? La cita refuerza, apoya, confirma la idea anterior. Por lo tanto, no hay un contraste, ¿ya? Y la D, evidenciar la importancia de la lectura en los niños. Necesariamente no. Acá vamos a, entonces, reconfirmar que sería la alternativa A. Vamos a trabajar la 37. Dice, en el contexto del último párrafo, ¿qué relación se establece entre la idea, la lectura distrae y el resto de dichos segmentos? Vamos a verlo entonces. Párrafo 10 decía, la lectura distrae, no siempre nos distrae, es decir, nos aparta y nos pone a la deriva, porque muchas veces nos hinca mejor en lo nuestro. Fíjense que entonces la primera frase está en comillas, eso es lo primero, por lo tanto no corresponde a lo dicho por la autora, sino que más bien puede provenir de una idea general, popular, de algo de afuera, ¿cierto? Y ante la idea de la lectura distrae, ¿cuál es la posición de la autora de Gabriela Mistral? Dice, no siempre nos distrae, es decir, no siempre nos aparta, nos pone a la deriva, porque muchas veces nos hinca mejor en lo nuestro, es decir, somos mejores, muchas veces nos hace mejor, no es que no nos aislemos, nos apartemos, sino que entonces vamos a ver que hay una contraposición con la primera idea, es decir, se enuncia la idea para poder favorecer la idea contraria. Por lo tanto, vamos a decir, fíjense, no puede ser de reformulación, cuando yo reformulo estoy repitiendo, en otras palabras lo mismo. En este caso no es reformulación, ¿ya? Porque no se aclara el sentido o no se explica, es la idea, sino que más bien es contraria, ¿cierto? El párrafo plantea lo contrario a la frase. Tampoco podría ser de comprobación, ¿cierto? Yo no estoy comprobando, yo no estoy, el párrafo en sí no comprueba, no argumenta y tampoco aporta evidencia que valide la primera idea, al contrario. Y aquí sí llegaría a la correcta, porque el verbo me hace todo el sentido. Dice, de contraposición, claro, ¿cierto? Porque sabíamos que Mistral contrapone. No es que ella piense que la lectura distrae, al contrario, para ella la lectura nos hace mejores, ¿ya? Y por lo tanto, sería la D, la C, que dice de contraposición, porque el párrafo plantea una restricción a lo denotado por la primera idea. Ahí sí tenemos una, ¿cierto? Esta como adversidad que puede plantear el párrafo en relación a la primera frase. Y la D dice de condicionalidad, porque el párrafo contiene requisitos para que se cumpla el referido. No, tampoco hay una condición, ¿ya? Por lo tanto, vamos a llegar a la alternativa C. Nos vamos a la 38. ¿Cuál de las siguientes opciones resume de mejor manera la tesis central del texto? Entonces, es un texto ensayístico, por lo tanto argumentativo, y tiene una tesis, y la tesis resulta ser la idea central.
¿Qué es lo que defiende? Vamos a ver según las alternativas. Las primeras lecturas no deberían incluir a los clásicos. Esto es algo que sí sale explicitado. Sería una buena síntesis de quizás el párrafo 4, ¿cierto? Cuando decía aquí que los maestros matan, ¿cierto? Este amor por la lectura al imponer lo óptimo, que en vista de la escritora son los clásicos, como la Ilíada, ¿ya? Y también lo recalca en el párrafo 5, pero ojo, no podemos llevar esto como idea central o como tesis. Por lo tanto, es ahí, me sirve como síntesis local y no como resumen de tesis. B. La lectura infantil debe ser constante, sencilla y cercana. Esto sí me parece más adecuado, pues recoge distintos aspectos que giran en torno a la lectura. La lectura como tema principal, lectura infantil como tema principal, y claro, es constante, ¿cierto? Ahí lo veíamos que tenía que ser como lavarse las manos, como algo cotidiano, que tenía que ser también algo próximo, cercano, así como cuando uno se acerca o a la relación que tiene con la madre, como esas leches que decía ahí la autora, con la metáfora de la leche. Claro, sencilla y cercana, sencilla en el sentido, ¿cierto? Ya lo decíamos del párrafo 4 y 5, donde no se debe imponer la obra clásica a un niño que está recién aprendiendo a leer, ¿ya? Por lo tanto, entender como un proceso. Entonces, ahí vamos a llegar que la tesis, ¿cierto? Es esta defensa de una lectura infantil constante, sencilla y cercana. Eso es lo que defiende la autora. Y las otras, para nada. La C decía, los formadores de niños lectores deben ser pacientes. Necesariamente, claro, sí habla de paciencia, pero no es lo central. Lo mismo con la D, la educación escolar debe basarse en el folclore. Ahí está completamente alejada de lo que trata el texto. Nos vamos a la 39. ¿Qué quiere decir el siguiente segmento? He visto a chiquitos bostezar por unas Ilíadas en versión llamada infantil y que se despabilan enseguida por cualquier Julio Verne. Entonces, siempre para interpretar un segmento debemos hacer un análisis literal, es decir, lo que significa cada palabra. ¿Qué está diciendo Mistral acá? Está diciendo que al ver a los niños, ¿cierto? Leer versiones infantiles de la obra clásica, la Ilíada, bostezan, es decir, se aburren, ¿cierto? Eh, y que se despabilan, es decir, claro, que se les ve más atentos cuando ella los ha visto leer cualquier obra de Julio Verne. Por lo tanto, ahí va a ser como una especie de contraste entre un tipo de lectura y otra. Pero ojo, una vez que tenemos análisis literal, nos vamos al contexto. Eso lo íbamos a ver en el párrafo 4 cuando ella dice que yerran los maestros, ¿cierto? Que matan la lectura al imponer lo óptimo a tirones, es decir, antes de tiempo. ¿Ya? Y vamos viendo entonces. Dice la que no existen en realidad versiones infantiles de la Ilíada para nada. Eso no tiene nada que ver. No estamos discutiendo si existe o no existe una versión de la Ilíada. Es un hecho, según la autora. Entonces no entra en discusión. Dice la B que los niños prefieren leer historias más cercanas a su tiempo. Tampoco lo podemos determinar. No tenemos, quizás por cultura general, alguien podría saber que la Ilíada es una obra antigua, pero necesariamente todo lo que podemos saber, de acuerdo al texto, es que es una obra clásica. ¿Ya? Y no lo podemos determinar. La se dice que Julio Verne entretiene más a los niños que un clásico como La Ilíada. Yo creo que aquí sí está el sentido de la frase. Cuando dice ahí, ¿cierto? Que los niños se despabilan, es decir, como que están más atentos, que ya no están aletargados, sino que están despabilados. Quiere decir entonces que se entretienen a través de la obra y no lo hacen a través del clásico de la Ilíada. Por lo tanto, vamos a llegar a esto. Y luego la D decía que algunos niños se aburren leyendo versiones infantiles de las obras. No capta el sentido central, sino que tan solo una parte del segmento. Nos vamos a la 40. ¿Qué opina Mistral sobre clásicos de la literatura como la Divina Comedia y el Quijote? Vamos a localizar entonces qué dice ella. En el párrafo 5 dice, aceptemos ladinamente el gusto del niño por la aventura mal escrita, que una vez hecho su estómago de lector, irá trepándose hacia Crispin y Jack London. Hasta el momento nos ha dicho entonces que al niño le gusta lo que está mal escrito y que en cierto momento va a ir evolucionando hacia lecturas más complejas, como la de Kipling o Jack London, hasta llegar a la Divina Comedia. Es decir, claro, no es que de un momento a otro va a ser un proceso, va a llegar a leer la Divina Comedia, luego al Quijote o al Mundo de Calderón. Entonces ahí tenemos que esto, ya el Quijote y la Divina Comedia son obras que se encuentran posicionadas en un lugar más alto, más complejo, ¿cierto? Entonces vamos viendo.
que deben leerse cuando ya se tenga cierta experiencia como lector. Yo creo que sí. De hecho, ahí el párrafo menciona esto, ¿cierto? De que el niño que tiene un estómago de lector, que no está preparado quizás para ciertas obras, va a ir trepando de a poco hacia las más complejas. Por lo tanto, vamos a llegar a la A. Por ahora, yo voy a revisar igual las otras alternativas a ver si hay otra más completa. Dice la B. Son obras que ayudan a comprender mejor el mundo interior. Nada que ver porque nunca habla del mundo interior. Que aburren a los lectores por su tono solemne y falta de aventura. Sí, podríamos decir que tienen un tono solemne, pero no podemos determinar definitivamente que aburren a los lectores por ese tono. Y la D, que no deberían considerarse en los planes de lectura, a esto ya no escapa porque ni siquiera tenemos dónde sacarlo. Y nos vamos con la 41, pregunta de evaluar, que dice, ¿qué aspecto podría dificultar la comprensión del texto? Es decir, para un lector promedio, ¿cierto? ¿Qué nos hace difícil la lectura? Las citas textuales no, de hecho sirven un poco para ahí reforzar las ideas de forma que uno las entienda más. Por lo tanto, no. No hay vocabulario especializado en este texto, ¿ya? Por lo tanto, tampoco vamos a llegar a esa. Uno se puede confundir, ojo acá, porque fíjense que el texto es de 1935 y la pluma de Mistral también tiene un poco eso de tener una escritura más antigua, pero en sí, digamos que el vocabulario que se pone no representa una dificultad, ¿ya? No es especializado, no es propio de una disciplina quizás literaria o por el estilo, o poética. Por lo tanto, ahí con suerte tenemos la metáfora de la leche, pero no es importante para no entender el texto. La C dice la presencia de subtítulos poco claro. Para nada, de hecho, ahí nos ayudan a guiar la lectura como un subtema, paciencia, y sé que los párrafos que continúan hablan de eso. Y por lo tanto, vamos a ver que quizás hay una complejidad por la referencia a algunas obras y autores. Pues fíjense, eh, claro, si yo tuviera conciencia de lo que significa la Divina Comedia, o sé lo que significa la Ilíada, o conozco esas obras, quizás me hace más sentido lo que la Mistral está exponiendo, ¿cierto? Quizás, si yo sé, o quizás también ustedes lo manejan, que el Quijote es la obra cumbre de la literatura española, y por lo tanto debe tener alta complejidad, ¿se entiende? Claro, uno le queda más clara la información, por lo tanto, esa referencia a obras y autores puede ser un motivo que puede dificultar la comprensión del lector cotidiano y común. ¿Ya? Así que vamos a pasar a la revisión del último, no, perdón, penúltimo texto. Estamos ya en la recta final revisando los últimos textos del ensayo. Lectura número 6, preguntas 42 a 49. Un artículo de divulgación científica, Cerebro y lenguaje, escrito por Rafael González, Andrea Hornauer Hughes, publicado en la revista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile el año 2014. De divulgación científica, de lectura relativamente compleja. Vamos a ver qué tal nos fue. El propósito principal del texto. Aquí teníamos que evaluar. Recuerden que siempre que nos pregunten el propósito, nosotros podemos hacer esta trampita de pensar en el tipo de texto que tenemos y a esto sumarle la síntesis más adecuada. Entonces aquí teníamos un texto de divulgación científica, debería ir por la línea de exponer, explicar, enseñar. Entonces, al tiro. Analizar, sí, podría ser. Discutir, ahí al tiro podríamos eliminarlo según el verbo. Brindar conocimientos, describir, sí, perfecto, está ahí todo bien. Entonces, analizar el impacto de la tecnología en la sociedad. Eso no tiene nada que ver con el artículo científico. O sea, en algunas partes se hablan de factores que podrían incidir en algunas condiciones, pero es una parte bastante pequeña, muy reducida. Brindar conocimientos sobre la relación entre cerebro y lenguaje. Pareciera que esta es la síntesis más adecuada del texto. Describir las diferencias de lateralización del lenguaje en diestros y zurdos. Es una parte muy, muy pequeña del texto, demasiado específica. Entonces, la única que globalmente explicaría o daría cuenta del propósito del texto vendría a ser esta. Exponer, enseñar, dar conocimientos sobre la relación entre el cerebro y el lenguaje.
Pregunta número 43. ¿Qué tipo de audiencia parece ser el público objetivo? Evaluación de contenido. En términos del registro que se utiliza. Entonces, niños y adolescentes se descarta. Estamos frente a vocabulario técnico, a vocabulario específico. Políticos y líderes de opinión. Si bien es probable que ellos sean personas muy cultas, probablemente los doctores que escribieron este texto no tenían en mente a políticos ni líderes de opinión cuando lo escribieron. Quedamos entre estos dos. Este distractor estaba súper bueno porque era un texto de divulgación científica y probablemente cualquier persona con un grado alto de conocimiento podría comprenderlo. No obstante, el problema aquí es que la palabra ciencia por sí sola es demasiado amplia. Recuerden que están las ciencias de la comunicación, están las ciencias del lenguaje, están las ciencias sociales, y no todas estas personas son especializadas en el área de la salud. Por ende, el público objetivo más adecuado se acercaría a los científicos y profesionales de la salud. ¿Qué objetivo se menciona en el texto como logro de los avances en la imagenología cerebral? Volvemos entonces. El desarrollo de la imagenología cerebral, aquí textual, imagenología cerebral, no lo voy a poder seleccionar porque ya tengo seleccionado, ahí. Imagenología cerebral ha permitido saber algo más sobre las bases neurológicas del lenguaje y su funcionamiento. Si volvemos, bases neurológicas del lenguaje, cómo funciona el lenguaje en este órgano maravilloso que es el cerebro. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un examen funcional de imagenología? Aquí teníamos que darnos cuenta que se hablaba de dos tipos de exámenes. Los exámenes estructurales, en primer lugar, tomografía axial computarizada de cerebro, un TAC, una resonancia magnética o una tractografía cerebral, pero ojo, pestaña, oreja, todos estos son estructurales, y los funcionales. Aquí nosotros nos estaban preguntando por un examen funcional. Veamos la lista. Tomografía computarizada por emisión de fotones únicos, SPECT. Imagen por resonancia magnética funcional de cerebro, FRMN. Y tomografía de emisión de positrones, TEP. Entonces, el funcional que andábamos buscando está aquí, TEP. Y la respuesta correcta vendría a ser la C. Pregunta número 46. ¿Qué tipo de exámenes de imagenología se mencionan en el texto? Y veníamos desde ese mismo párrafo, de hecho. Dos tipos, estructurales y funcionales. Nuevamente, localización de información. ¿Qué diferencia se menciona en relación con la incidencia de afasia entre personas con alta y baja escolaridad? Que teníamos que volver como al desarrollo del texto y ver todos estos patrones, todas estas características que podían alterar el funcionamiento del lenguaje. Y aquí se dice que los sujetos con baja escolaridad tienden a tener una representación bilateral del lenguaje. Por lo tanto, la incidencia de afasia cruzada es mayor en estos sujetos. Volvemos. Diferencia de la incidencia de afasia entre personas con alta y baja escolaridad. La correcta sería la B. La afasia es más frecuente en personas con baja escolaridad. Según el texto, ¿qué se lateraliza primero en el proceso de adquisición del lenguaje en el cerebro? Vamos a ver aquí. La edad es otro aspecto que influye en la organización del lenguaje en el cerebro. Se ha planteado que al momento de nacer el lenguaje estaría representado de forma bilateral. Lo primero que se lateraliza a la izquierda es la porción anterior, la que está relacionada con la expresión. Volvemos a las alternativas y aquí, la posición anterior relacionada con la expresión. Última pregunta de este texto. ¿Dónde se encuentran los componentes principales del lenguaje en el cerebro? Aquí teníamos que localizar esta información, que se encontraba aquí bien al inicio. Los componentes principales del lenguaje se encuentran en el hemisferio dominante, el izquierdo, en la zona perisilviana.
pero que aquí todos mis alumnos que van a estudiar medicina me recuerden con cariño por ponerle esta materia, para adelantarle neuro, en la zona Perisilvania. Y con esto terminamos de revisar este texto, que creo a muchos puede que les haya gustado. Nos vemos en el texto final, que ahí yo creo que muchos sí se enojaron porque era el texto más largo y quedó de los últimos. Ya, vamos a pasar a la lectura número 7 rápidamente. En este caso, vamos a ver que el texto y este ensayo nos va a hablar acerca de la identidad latinoamericana como un proceso que se formuló a partir de algunos grupos bien reducidos de las sociedades latinoamericanas que fueron elaborando, digamos, una identidad predefinida, una identidad construida sobre la base de una idea homogénea. Y esto va un poco contrario a lo que nos decía y anunciaba el párrafo 1, ¿cierto? La realidad era que había una nación, o eran naciones las latinoamericanas, los países del continente, digamos, diversas culturalmente, pero que no, esto no fue representado, digamos, en la identidad cultural que se intentó establecer desde ciertos grupos. Vamos a ver también que acá hay un gráfico que nos va a ayudar a entenderlo con una pregunta. Pero primero vamos a ir a la pregunta 1 que dice, la 50, ¿cuál es el tema presentado en el párrafo 1? Es decir, síntesis. Lo que vamos a trabajar acá, entonces, vamos viendo. Párrafo 1, yo ya lo tengo destacado, decía acá que las sociedades latinoamericanas no están culturalmente unificadas. Es decir, claro, no son iguales, ya no son, digamos, Chile no se parece a Perú, ¿cierto? O tiene cierto parecido, pero no está unificado totalmente. Por lo tanto, estamos hablando que tienen diferencias culturales muy importantes, ¿ya? Se acentúan en algunos países, ¿cierto? Con componentes étnicos indígenas y negros, y en otras no se nota porque son más homogéneos, ¿ya? Pero eso digamos que tiene que ver lo central. Por eso vamos a eliminar la desintegración de las sociedades. No se apunta a que se están desmoronando, desintegrando, desapareciendo, no tiene nada que ver. Vamos con la B. Las diferencias culturales en los países del continente americano. Ahí sí que me suena. De hecho, claro, diferencias culturales del tipo étnico, ¿cierto? Cultural. Y por lo tanto, vamos a ver que cada país, de acuerdo a como ahí se mencionaba, tenía distintos componentes. Eso era una diferencia. Es lo que puede diferenciar a lo largo de esta región latinoamericana a cada país. Aquí yo entonces descarto la C. Sociedades pluralistas. No, no es el centro. Sí se dice que hay una parte que dice algo así como lo pluralista. En estas sociedades plurales, ¿ya? Pero ojo, no en lo central. Ya, acá estamos hablando de diferencias cultural, rasgos étnicos, culturales, etcétera. No tiene que ver con ello. Y la B era el distractor más importante, diversidad de culturas que existen en Latinoamérica. Más que hablar de diversidad de culturas, estamos hablando de diferencia cultural. Y ahí, por eso nos quedamos con la alternativa A. Vamos con la 51. ¿Cuál de los siguientes países tiene un menor componente étnico afrodescendiente indígena? Para ello trabajamos con el mismo párrafo 1. En este caso, fíjense que decía, lo voy a marcar con otro color, verde. Dice, las diferencias culturales son más acentuadas en los países con un importante componente étnico, indígena y negro, como Perú, Bolivia, México, Venezuela y Brasil, y América Central en general. Entonces, vamos a ver que en esas regiones, en esos países, hay, digamos, una gran cantidad de componente étnico, indígena y negro. Pero fíjense, luego abajo dice, sin embargo, las diferencias culturales también existen, aunque en un menor grado en países como Chile, Argentina y Uruguay. Por lo tanto, se nos está preguntando por aquel que tiene menor componente étnico. Todos los que se mencionan acá, Venezuela, México y Brasil, repito, sí, nos dicen que tienen diversidad o un alto, perdón, componente étnico indígena, por lo tanto no vamos a poder llegar a ninguno de esos. Por descarte estamos llegando a Chile, confirmando con las últimas líneas del párrafo 1. Nos vamos a la pregunta 52. Según el texto, ¿quiénes contribuyen a la construcción de la identidad nacional? Ya lo veníamos diciendo, la teoría acá, digamos, la tesis del autor es que la construyen grupos reducidos de la sociedad, grupos que tienen que ver, como dice acá, con las clases dominantes, ¿cierto? Sobre la base de algunos intereses que puedan tener. Por lo tanto, vamos a llegar a la alternativa A. La clase dominante y las nacientes repúblicas, tal como lo dice acá al comienzo del segundo párrafo, desde la independencia, las nuevas repúblicas latinoamericanas y sus clases dominantes intentaron
un sentido de identidad nacional. Ahí está, dicho, y por lo tanto, como es una pregunta de localizar, yo corto y pego. Vamos con la 53. A partir del segundo párrafo se infiere que la construcción de la identidad nacional, ya lo veníamos comentando, ¿cierto? Es excluyente, selecciona algunas cosas, no todo, y con eso vamos a ir trabajándola. Por ejemplo, partamos con la D. Fue fiel a la idea de ser producto de la cultura nacional que existía en las nuevas repúblicas. Ya, aquí vamos a ver. Esta me confundió un poco porque dice, fue fiel a la idea de ser producto de la cultura nacional, pero no, de hecho, no es fiel a la idea de la cultura nacional o la diversidad cultural, no es fiel, más bien es algo selectivo, es excluyente. Por eso no puede ser fiel, digamos, a la cultura que existe o que existía en ese momento. Vamos acá con la A. Absorbió de forma ecuánime elementos de todas las culturas que existían en el Estado-Nación. Nuevamente esta se cae, pues no hay una absorción ecuánime, es decir, no es que toma por igual los componentes indígenas o afrodescendientes o, digamos, de otros grupos, sino que más bien pone ahí las características que él quiere, que ese grupo quiere, ¿cierto? Como dice acá, esa identidad nacional construida integrará los mejores elementos y tradiciones de las culturas étnicas existentes, ¿ya? No fue natural, no fue espontáneo, fue un proceso selectivo y excluyente, ya que además vamos a ver que lo indígena queda dejado de lado y por lo tanto no incluyó todas las formas o visiones o culturas que existían de forma ecuánime. El arte étnico fue incluido de forma parcial, no, de hecho decimos que incluso se habla de que el idioma indígena fue extirpado, sacado, eh, condenados a una posición secundaria o a la extinción. Por descarte vamos a llegar acá entonces a la proceso que integró únicamente a un grupo que consolidó una identidad predefinida. Claro, predefinida porque ya la venía trabajando hace tiempo y no es algo espontáneo, sino que captura ciertos valores, ciertas ideas que son pertinentes a lo que se quiere, digamos, eh, establecer desde ese grupo como identidad. Así que nos quedamos con eso. Nos vamos con la 54. De acuerdo con la idea que el autor tiene de la construcción de identidad en Latinoamérica, ¿cuál de las siguientes no es una característica de esta? Entonces ya lo hemos recalcado bastante. Dentro de las características que tiene esta identidad nacional es que es excluyente. Es uno de sus rasgos más importantes, por lo tanto no nos sirve. Estamos buscando la que no es una característica. ¿Es espontánea? No, pues es algo selectivo, es algo que se va escogiendo en el tiempo, por lo tanto carece de espontaneidad. Si vamos a decir que es selectiva, seleccionaba, esto estaba dicho, y además sesgada, ¿cierto? Porque recoge un punto de vista en particular, ¿ya? Eso habla de un sesgo, ¿ya? De un sesgo de parte de las personas que están intentando construir, digamos, una identidad basada en los valores que ellos crean pertinentes. Nos vamos a la 55. ¿Cuál es el propósito del texto? Vamos viendo. Argumentar que el proceso de construcción de identidad es producto de la diversidad de culturas. Esto es totalmente contrario, ¿cierto? No defiende que la identidad es producto de la diversidad de culturas, sino que más bien la identidad que se ha forjado es producto de un grupo en particular. B. Defender la idea de que el proceso de construcción de identidad nacional es elaborado por unos pocos que la predefinen. Esta sí es coherente con lo que ya hemos ido revisando durante todo el texto. Yo llegaría a la B, pero voy a leer las otras. Exponer los problemas que generó la construcción de identidad, no, no se habla de ello, simplemente se habla del proceso. Y no nos dice, digamos, si surgieron o no problemas a la hora de hacer. D. Destacar la construcción del identitario nacional como una manifestación compleja y heterogénea, al contrario, ¿cierto? Se recogen ciertos valores y se plantean como los homogéneos, así que no puede ser eso. Vamos con la 56, que creo que es de interpretar. Dice, cuando cuando el autor señala que los criterios para definir la identidad cultural son siempre más estrechos y más selectivos que los crecientemente complejos y diversificados hábitos y prácticas culturales de un pueblo, se refiere a que, claro, en otras palabras, ¿qué me está diciendo? Que ante la presencia de gran cantidad de hábitos, diversidad de prácticas culturales, vamos a ver que el criterio para definir la identidad es estrecho, ¿cierto? Entonces, ahí hay como una contradicción. Vamos a ver entonces cuál puede referirse a lo que dijimos recién. Dice la definición de identidad es forzada por unos pocos que no comprenden las prácticas del pueblo. Acá hay elementos que sí podríamos tomar de la cita, pero ojo, nunca se señala acá
que es que no comprenden las prácticas del pueblo, sino que los criterios que utilizan son estrechos y no le dan cabida a la complejidad y a la diversidad de formas de vida que existen, ¿ya? Por lo tanto, eso está malo, la última parte. La B dice, el concepto de identidad creado por un grupo es reducido e incongruente en comparación con la diversidad de prácticas que tiene la sociedad. Ahí tenemos entonces una buena traducción de lo dicho. Recuerden que la interpretación es como una traducción, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la alternativa va a considerar, en otras palabras, lo planteado con anterioridad. Y sí, básicamente entonces vamos a ver que ahí, digamos, hay una comparación, un contraste entre lo reducido, que son los criterios para definir la identidad de una nación, con la gran cantidad de diversidad de prácticas y modos de vida. Por lo tanto, acá yo llegaría a la B. Igual voy a revisar las otras. La C dice, la identidad cultural es un concepto amplio que abarca criterios individuales y sociales, no refiere, ¿cierto?, a lo que está señalando el párrafo en cuestión. Entonces, más allá de que suene coherente, no sirve dado este contexto. Y la D dice, los criterios de un grupo para definir la identidad son incluyentes y seleccionan aspectos que destacan en una sociedad. No, al contrario, estamos viendo que según el texto, ¿cierto? Los criterios que se tienen siempre son más estrechos y no permiten y no le dan cabida a todos los, digamos, aspectos y diversidades que pueden existir en la sociedad. Por lo tanto, llegamos a la B. Vamos con la 57. El recurso gráfico utilizado en el texto sintetiza el proceso de construcción de identidad señalado en el párrafo 4. De este último, es correcto inferir que la diversidad de modos de vida, claro, entonces, acá tenemos que pensar algo con respecto a este, este gráfico. Fíjense, esto ya estaba anunciado en el párrafo 4. ¿Qué nos dice? Los criterios para definir la identidad cultural son siempre más estrechos y más selectivos. Eso ya lo leímos. En las versiones públicas de identidad cultural, la diversidad es cuidadosamente escondida detrás de una supuesta uniformidad, ¿ya? Estas versiones públicas, a su vez, influencian la manera como la gente se ve a sí misma y cómo actúa, pero no en forma automática o mecánica. Entonces, y en el 5 nos dice que acá está, ¿cierto? Este proceso que se parte de la base, entonces, de la diversidad de los modos de vida, como ya anunciaba el párrafo 6, ¿cierto? Esto es la parte, el origen o la parte inicial. Las instituciones culturales, ¿cierto? Producen algunas versiones públicas de identidad, ¿ya? Y esas seleccionan algunas y excluyen otras. Y esas versiones influencian la manera como la gente se ve a sí misma. Por eso acá habla de lectura, cómo la gente lee esa versión pública. Por lo tanto, decimos que hay una reelaboración, ¿cierto? Y esa reelaboración, de acuerdo al párrafo 4 veíamos que escondía ciertas cosas, ¿cierto? Muestra una uniformidad cuando en verdad hay diversidad de modos de vida y lo deja solo en uno. Entonces, vamos a ver, entonces, de este último es correcto inferir que la diversidad de modos de vida es asimilada por las versiones públicas para mostrar la multitud de identidades que hay. No, de acuerdo al párrafo 4 recuerden que dice que es escondida. Digamos, los diversos modos de vida son transformados y llevados a solo uno, mostrando solo uno que destaca, ¿ya? En una uniformidad. Entonces, ahí sacamos esa. B. Es distorsionada por las versiones públicas para inventar una nueva identidad sin precedentes. Esto lo que tiene malo es el final, pues, y también esto de distorsionada, como que es cambiada. No, recuerden que hace una selección de algunos elementos para que luego esas sean puestos en la sociedad y la sociedad pueda leerlos como lo normal. Ya. Por eso decimos que está mala. Vamos con la C. Es potenciada por las versiones públicas para destacar las diferencias de la sociedad. No, de hecho ahí se destaca la uniformidad, lo parecido que pueden ser los miembros de una sociedad. Y la D es reelaborada por las versiones públicas para crear una identidad homogénea. Aquí yo llegaría, ¿cierto? Porque sí, vamos a ver que entonces los modos de vida son reelaborados en las versiones públicas para que luego los sujetos, ¿cierto?, se puedan ver y esa misma versión pública pueda influir en cómo la gente se ve y es siempre una identidad homogénea, como decía acá, uniformada, como dice el párrafo 4. Por lo tanto, vamos a llegar ahí a la alternativa B. Vamos a pasar ahora a la lectura número 8 y con esto vamos ya a finalizar la revisión del ensayo. Este es el último texto del ensayo, Cuento El Muerto, escrito por el señor Jorge Luis Borges. Si bien es un cuento largo, tenía 4 planas,
Es un cuento entretenido, es casi que como una novela. Así que espero que lo hayan disfrutado leyéndolo porque es una historia intrigante, interesante y también nos habla un poco de la realidad latinoamericana. ¿Cuál es el propósito principal del autor al escribir este texto? Ya sabemos que es un cuento, tiene que ver con lo literario, entonces podríamos descartar informar, se va al tiro, y persuadir. No tienen que ver con el tipo de texto, por ende el propósito se nos escaparía. Reflexionar podría ser si es que fuera un texto argumentativo, pero la literatura generalmente quiere contar una historia, narrar una serie de eventos, entretener al lector con alguna historia, con algún cuento, ya sea por descarte o por conocimiento de los tipos de textos. La alternativa más adecuada vendría a ser esta. Señor Borges, no le interesa si nosotros reflexionamos o no sobre la naturaleza humana y la traición después del cuento. Él simplemente lo que quiere es contarnos la historia. De hecho, si volviéramos al párrafo 1, él mismo nos dice, ignoro los detalles de la aventura. Cuando me sean revelados, voy a rectificar y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil. Quiero contarles el destino de Benjamín Otarola, entretenerlos, narrarles cómo fue esta leyenda todavía conocida, que todavía resuena por aquí, por Argentina. ¿Cuál es el tono predominante del texto? Las personas que lo hayan alcanzado a leer sabrán que esta historia tiene que ver con narcotráfico, con atravesar la frontera, con misiones fallidas, con misiones exitosas, amores, desamores, traiciones. Por ende, podríamos borrar de inmediato artístico y cómico. Si bien en una parte él habla de cómo a él le gusta la esposa del jefe y que quiere salir con ella, le gusta a ella, esto no es una historia de amor, esto en realidad es una historia muy trágica, justamente sobre la traición en la historia del hombre. Así que la correcta vendría a ser la B, que evaluación, evaluación. ¿Qué papel juega el Colorado Cabos Negros en la historia en relación con Benjamín Otálora? Ahí teníamos que darnos cuenta qué es lo que era el Colorado de Cabos Negros. ¿Qué era un Colorado de Cabos Negros? Era un caballo liberal. Colorados de Cabos Negros que Acevedo Bandeira trae del sur y que luce chapeado y con carona con bordes de piel de tigre, o sea, con una montura bien arreglada. Este caballo es un símbolo de poder, de autoridad del patrón y por eso el muchacho Otálora lo desea. Entonces, no es un aliado de Otálora, no es el líder de la banda, tampoco es un personaje que Otálora quiera destruir, ni siquiera es un personaje como tal, sino que es netamente un símbolo, es un objeto de poder, de autoridad que Otálora desea. ¿Por qué la mujer de pelo colorado besa a Otálora en público en la última escena? Aquí si volviéramos a revisar. Otálora estaba celebrando, borracho, feliz, aquí en el suspiro, y Bandeira, taciturno, silencioso, deja que fluya la noche nomás. Cuando dan las 12, se levanta y golpea la puerta de la mujer. Fíjense que la mujer, Otálora, ya había suplantado al jefe. Incluso ya habían vuelto, usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales. Otálora regresa al bar en el caballo de la mujer y esa noche duerme con la mujer del jefe. Entonces, el jefe, inferimos en conocimiento de esto, la va a buscar a la pieza, le toca la puerta y le dice, ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. Entonces la mujer se resiste, pero dos hombres la han tomado del brazo y la echan sobre Otálora. Entonces, ¿por qué esta mujer pelirroja va a besar a Otálora en público en la última escena? Porque Bandeira la estaba obligando. Él ya estaba en conocimiento de todo lo que había pasado. ¿Cuál es el significado simbólico de la última escena en la que Otálora es asesinado?
¿qué sucede aquí con esta alternativa? Vamos a ver la última escena. Ya habíamos leído. La última escena, Otálora había llegado, él creía, triunfoso de celebrar en el caballo del jefe, con la mujer del jefe. Él ya se había logrado hacer amigo de Suárez. Suárez le había prometido la ayuda para reemplazar a Acevedo Bandeira. Él estuvo con la mujer de Bandeira. No obstante, hacen que la mujer lo bese, mientras Suárez saca el revólver y con desdén, con rechazo, casi que con asco, le disparan. Lo habían traicionado, lo habían condenado a muerte. Por eso es que no hicieron nada cuando él se mete con ella, ni cuando llega en el caballo del jefe, porque él estaba muerto desde casi que un principio de la historia. Entonces, ¿cuál vendría a ser el significado simbólico de esto? Es la traición y la pérdida de poder de Otálora de lo que en realidad él creía que había ganado. La victoria de Bandeira nunca estuvo peleando en realidad, eso es lo que se da a entender en esta última parte. La ambición y la rivalidad en la historia, no podríamos sacar una marca textual para ello de ninguna parte. La lealtad inquebrantable de los hombres hacia Bandeira, eso tal vez podríamos sacar de Ulpino Suárez, pero no de la pelirroja. ¿Y por qué no de la pelirroja? Porque la pelirroja sí quería a Otálora, pero aún así, él no tenía el poder ni para salvarla a ella de lo que Bandeira le estaba haciendo, ni para salvarse a él mismo. Por eso, por una parte, la traición y por otra parte, la pérdida de poder. ¿Cómo se siente Otálora hacia Bandeira a lo largo de la historia? Aquí había que leer el texto completo y fijarnos en las apreciaciones, en las interpretaciones, en lo que él comentaba, lo que pensaba a propósito de él. Nunca lo consideró un amigo leal. Esa nunca fue la relación. Lo admira profundamente y busca su aprobación tampoco. Probablemente muchos se hayan equivocado aquí. Lo odia y plantea traicionarlo desde el principio. Ciertamente la palabra odio es un poco fuerte y no encontraríamos una marca textual que respalde este sentimiento de odio. En un principio lo respetaba como líder, pero nunca confió en él, no en las decisiones que tomaba, no cuando desaparecía, por eso es que de a poco empieza, en buen chileno, a sacar los pies del plato y a tomar sus propias decisiones. Y de a poco empieza a cranear, tomarse el poder y quitárselo a Bandeira. ¿Qué papel juega Ulpiano Suárez en la relación entre Otálora y Bandeira? Intenta mediar y reconciliar a ambos, él nunca hizo eso. Ayuda a Bandeira a asesinar a Otálora, no es que lo ayude, en realidad él solo está siguiendo órdenes de su jefe, Bandeira. Es un aliado de Otálora en su lucha contra Bandeira. Lo fue, pero solo en una parte del texto. En realidad, entre ellos dos, él siempre fue un traidor y se puso del lado de Bandeira prácticamente desde siempre. ¿Qué papel juega la mujer de pelo colorado en la trama de la historia? Lamentablemente, y al igual que el caballo, era un objeto de deseo, un objeto de deseo, un objeto de estatus, un objeto de poder en esta historia donde habían dos grandes fuerzas, Bandeira y Otálora, luchando por quién era el más malote de los traficantes, de los contrabandistas de aquí, de esta frontera argentina. Y con esto, chiquillos míos, terminamos la revisión de este ensayo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que les haya ido excelente y nos vemos en la revisión del siguiente ensayo y el último de este año. Gracias, gracias. 2 besitos.